La palabra de hoy puede ser un poco difícil, pero espero que podamos escuchar bien para que luego podamos entender la palabra que vendrá luego. Y es una palabra muy importante. Espero que todos puedan escuchar con cuidado. La palabra de Dios, Hebreos 1, desde el 1 hasta el 3. Vamos a leer intercalado. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, siendo sustante todas las cosas con la palabra de su poder, haciendo eficiente la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Vamos a decir dos veces, el Señor es el heredero de Dios, el Señor es el heredero de Dios, el Señor es el heredero de Dios. Jesús, nuestro Señor, es el heredero de Dios. Cuando hablamos sobre la palabra heredero, sé que ustedes sabrán el significado de esto, pero la palabra heredero significa el sucesor. El sucesor está aquel que ha sido determinado para tomar el puesto del rey. Por eso, cuando el rey muere, entonces habrá un sucesor, o sea, aquel que tomará su puesto cuando el rey tome su puesto. Por eso este rey o príncipe se le llama heredero. Aquel que sentará en ese trono, aquel que seguirá esa ley. Por eso, ¿qué fue lo que dice en la Biblia a nosotros? Que Jesús es el heredero de Dios. Pero algo que nosotros tenemos que prestar atención es que el hombre, cuando él envejece y morirá, por eso, entonces como él muere, hay alguien que tomará su puesto, que será su hijo, por eso se llama heredero. Pero Dios, aquel que envía por toda la eternidad, que no muere, que no tiene sombra, que cambia, ¿cómo puede ser que él pueda necesitar un heredero? Pero la Biblia claramente nos dice a nosotros que el Hijo fue constituido como heredero. Y también en Romanos 8:17, ¿qué fue lo que dice? Que Dios toma a Jesús como su heredero. Por eso, nosotros acá tenemos que entender esto. Dios es aquel que vive por sí mismo, que existe por sí mismo. Por eso, Él desde antes de la eternidad hasta toda la eternidad es eterno. No hay nadie que lo haya creado. Él existe por sí mismo desde antes de la eternidad. Por eso no hay más allá que Él, porque Él creó todas las cosas. Por eso no hay nada que exista antes de Dios. Por eso, ¿qué es lo que nos dice la Biblia a nosotros? Que también dice que Dios creó hasta los cielos, pero si los cielos estuvieran antes de Dios, entonces esto sería un problema, se convertiría en un problema. Por eso Dios es el único que ha existido desde antes de la eternidad por sí mismo. Y Él es aquel que no estuvo junto con el cielo, sino que Él creó el cielo. Por eso, como Él es eterno, entonces Él es por toda la eternidad, ese eterno que mora junto con la eternidad. Por eso, por toda la eternidad. Por eso Él es quien es por toda la eternidad y está junto con la eternidad. Pues nosotros sabemos que la eternidad no tiene fin ni principio. Entonces, Él, quien es eterno, este Dios que es eterno, desde antes de la eternidad, que estuvo con Él, su Hijo unigénito que moró con Él en el seno de Dios desde toda la eternidad, Él escoge a este Hijo unigénito como su heredero, lo determina como su heredero y por Él crea todo el cielo. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros.
Por eso Dios ya ha determinado desde antes de la eternidad, ha constituido al Hijo como su heredero y lo toma a Él como su heredero, y Él crea los cielos donde se encuentra el trono para que Él pueda sentarse en ese lugar. ¿Por qué? Porque luego de que el cielo exista, Él puede sentarse en ese lugar. Pero el cielo, antes de ser creado, Dios ya desde antes de la eternidad ha determinado el Hijo como heredero, y así es como construye, así es como edifica, pues crea el cielo. Cuando nosotros oramos con el Padre nuestro, ¿qué es lo que decimos? Padre nuestro que estás en los cielos. Esto no significa que Dios Padre more en el espacio donde encontramos la vida láctea. Cuando hablamos en los cielos, hace referencia al mundo espiritual. O sea, Dios crea al mundo espiritual y el universo, o sea, el mundo físico dentro de él. Por eso entonces podemos encontrar que en la Biblia habla acerca del universo como la creación, ¿Qué significa esto? Que está aceptando como Dios quien ha creado a todo esto, que todo es solamente una creación, que no es algo que existió desde antes, sino que es una creación que Dios ha creado, que Dios, quien sí se ha creado todo esto, quien es toda la propiedad es solamente únicamente de Dios. Por eso, la creación que podemos ver y el mundo espiritual que no podemos ver fueron creadas todas por Dios. Fueron creadas por Dios. Por eso, todas fueron creadas por Dios para su Hijo. Todas estas cosas fueron creadas por su Hijo. Por eso, entonces, esta creación, lo que hace dentro de esta creación es redime los pecados, y luego cuando sube a Él y asciende al cielo, hace la voluntad de Dios, la obra que Dios se complace. Por eso dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Por eso, Dios, quien desde antes de la eternidad escoge a Dios como heredero y luego crea el cielo para el Hijo. Pero entonces podemos saber qué tan hermoso es ese cielo, qué tan santo y precioso es lo que pone en el cielo en su diestra. Por eso, ese cielo que Él ha creado para su Hijo, que Él es un lugar que es tan precioso, que se llama la diestra de Dios, porque el Dios eterno creó esos cielos para su Hijo. Por eso, entonces, desde antes de la creada, Él determina en crear los cielos, y luego cuando crea los cielos, que Él crea todas estas cosas por su Hijo, y luego crea los cielos, y luego Él, al venir en esta tierra, Él crea, pues para que el Hijo pueda venir, Él crea la creación para todas las condiciones necesarias para su Hijo. Pero luego cuando Él viene, Él hace la obra que deshace las obras del diablo, que perdona, que redime los pecados. Y luego al ascender, Él se sienta en la diestra de Dios. En la diestra de Dios. Él es aquel que ha salido del seno del Padre, ha venido en esta tierra para deshacer las obras del diablo y perdonar los pecados. Y luego sube al cielo para poder sentarse en ese trono. Y así es como Dios crea todas estas cosas y determina todas estas cosas desde antes de la eternidad para poder que su Hijo, su heredero, pueda sentarse en el diestra. Por eso, entonces como Dios es un ser eterno, entonces Él, la verdad, no puede crear un lugar en el cual Él pueda quedarse y morar por toda la eternidad en ese lugar. Por eso, entonces así nosotros podremos entender cómo la palabra heredero. Pero entonces cuando dice como Él ha determinado a aquel como su heredero de todas las cosas. Por eso Él viene en esta tierra para poder enviar esta tierra a su Hijo para poder redimir los pecados, y luego sube al cielo y luego se sienta en el diestra del Padre. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo?
Entonces, como Él se ha convertido en heredero, Él ahora se convertirá en juez. Él ya ha recibido la autoridad de juzgar. Como Dios existe por sí mismo y es autosuficiente desde antes de la eternidad, nadie le puede ver. Nadie le puede ver y nadie le puede ordenar. No hay nadie que le dé a Dios pues la ley. ¿Por qué? Porque Dios en sí mismo es la ley. Por eso cuando Dios salva a alguien es la ley y cuando mata a alguien también es su ley. Por eso el hacer vivir a alguien es según su voluntad de Dios, es la voluntad de Dios y su voluntad solamente es una. Y por eso Dios solamente hace acorde a su voluntad. Por eso su voluntad se convierte en ¿qué? En la justicia. Por eso cuando Dios nos bendice a nosotros, esto es porque Él es justo. Y también cuando Él maldice a alguien es porque Él es justo. Por eso cuando le da la vida a alguien es porque Él es justo. Y también cuando le da la muerte o la maldición al mundo también Él es porque Él es justo. Por eso cualquier una de sus decisiones son justas. ¿Por qué? Porque Él solamente uno es justo y no hay nadie que le puede dar la autoridad, sino que Él vive desde antes de la eternidad por sí mismo y es autosuficiente. Por eso cuando Él bendice también se convierte en la justicia y cuando maldice también en la justicia. Por eso Él solamente realiza según su voluntad y esto se convierte en la justicia. Nosotros podemos ver que todos los países tienen una ley y esa ley, las personas moran y viven según con esa ley. Por esa ley puede matar a alguien y puede salvar a alguien. Y podemos ver que esa ley solamente es una. Por eso, de esta misma forma, cuando Dios dice y da elogio a Dios cuando salva a alguien o critica a alguien cuando mata a alguien, la verdad, eso es algo que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque todas las obras que Dios hace son justas, porque solamente es una, esa justicia. Por eso, Él solamente hace según su voluntad. Por eso, cuando Él envía a esta tierra a su Hijo unigénito, Él vino en carne como hombre. Pero entonces, como Él era hombre, Él tiene que recibir esas ordenanzas del Padre. Por eso, Dios le da ese mandamiento al Hijo. Pero cuando le da ese mandamiento, le da el mandamiento que pueda morir y también que pueda resucitar. Por eso, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? No hay nadie que le puede quitar la vida o que la pueda tomar nuevamente, sino que Él tiene esa autoridad para poder tomarla y quitarla. Por eso, Él tiene ese mandamiento que fue recibido del Padre. Por eso, Él tiene esa autoridad de tomarla y de quitarla y de volverla a tomarla. Y ese es el mandamiento del Padre, como nos dice en Juan 10, 17 hasta 18. Por eso, el hecho de que Jesús haya muerto no es algo que Él haya muerto por la mala suerte o por el destino, sino que es el mandamiento del Padre, que Él tiene la autoridad de poder dejar la vida y volverla a tomar. Por eso, el hecho de que Jesús haya tomado la vida y la haya dejado es la justicia. ¿Por qué? Porque esa es la palabra, ese mandamiento que Dios ha dado. Pero entonces, ¿qué fue lo que Pedro le dijo a Jesús? Ay, tú no debes morir, pero ¿qué fue lo que? Quítate delante de mí, Satanás. Tú me eres tropiezo. Y así es como Jesús le dijo a Pedro. Por eso, de esta misma forma, Jesús ha venido en esta tierra. Aunque haya tenido esta carne, Él tiene dos voluntades, de obedecer y de desobedecer. Pero Dios le ha dado esa voluntad al Hijo. Por eso, Él a través de su propia autoridad puede tomar la muerte y experimentar la muerte y volver a resucitar. Pero a la humanidad nunca le dio la decisión de morir. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán?
Tú, aunque cuando comas de este fruto, tú ciertamente morirás. Tú en ese día ciertamente morirás. ¿Qué es lo que está diciendo? Le da el mandamiento. Tú no debes morir. Tú no debes morir. O sea, tú no deberías morir. O sea, Dios le dio la ordenanza a la humanidad a vivir. Tú tienes que vivir. Tú tienes que vivir. Y ese momento que come ese fruto, entonces él muere y él comete el pecado. Por eso el hombre no ha tenido ese derecho, esa autoridad de desobedecer. Solamente Jesús es el único que tiene esa autoridad de morir y la autoridad de resucitar. Por eso Jesús en ese momento al morir y resucitar y luego al subir al cielo, entonces Él completa por completo esa ordenanza en el cual ha sido dada a Él. Y Él al sentarse en el trono, Él realiza y completa todas las cosas como el heredero. Y luego le da a Él esa autoridad de juzgar todas las cosas. Y por eso Él siendo justo, como Dios es justo, también hace que el Hijo sea justo, tenga esa autoridad de juzgar a toda la creación. Por eso entonces nosotros sabemos de que los ángeles y los hombres tienen dos tipos de voluntades, de poder obedecer o desobedecer. Tiene estas dos cosas. Por eso esas voluntades son según de la justicia o de la injusticia. Pero entonces, aunque esas dos voluntades fueron dadas, esto no significa de que estas dos cosas escojan alguna de las dos, sino que solamente escojan la justicia. Pero ¿qué fue lo que nos dice en Ezequiel 28:15? Perfecto eras entre todos sus caminos desde el día en que fuisteis creídos, hasta que se halló en ti la maldad. Por eso podemos saber de que el hombre, de esta misma forma, el hombre también tiene la carne y el espíritu, pero la voluntad de la carne es para la injusticia. Por eso, entonces, dentro del hombre, en la carne, tiene latentemente esta injusticia. Pero los atributos del Espíritu es buscar lo que es la justicia, o sea, es buscar según la voluntad de Dios. Por eso dice que la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no sigue la voluntad de Dios, es porque está buscando lo injusto. Por eso, esta carne se convierte en enemigo de Dios. Pero entonces no significa que el hombre en sí sea enemigo de Dios, sino que es enemigo. Él sigue los deseos de la carne. Siguen los deseos de la carne. ¿Qué nos dice en Romanos 8, desde 6 hasta el 8? Porque lo opuesto es la carne, que es la muerte. Pero lo que se ocupa del Espíritu es vida y paz. Por eso la carne sigue los deseos de la carne. Por eso se convierte en enemigo de Dios. Por eso el hombre él tiene esta carne en el cual tiene esa voluntad de ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, y también, incluso también tiene esa voluntad para poder seguir según la voluntad de Dios. Tiene esas dos voluntades. Pero entonces, ¿qué nos dice Pablo a nosotros en Romanos 7? ¿Qué es lo que dice qué es lo que dice? Tengo en mí, yo quiero hacer el bien, pero hallo en mí otra maldad que quiere seguir otras cosas, que sí quiere seguir la maldad. Por eso, ¿qué es lo que dice luego? Aunque dentro de mí, si quiere seguir lo que está dentro de mí, quiere seguir lo que es de Dios, pero mi exterior quiere seguir en esta carne. Aunque lo que está dentro de mí quiere seguir las cosas de la voluntad de Dios, ese mandamiento de Dios, pero esta carne me está molestando para que no siga estas cosas, sino siga las cosas de la carne. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice Pablo luego? Miserable a mí, quien me libere de este cuerpo de muerte. Él tuvo esta dificultad en él. Pero entonces, ¿qué es el espíritu y qué es la carne? Cuando vemos sobre la carne necesita un espejo para poder reflejar lo que quiere, pues como en su exterior. Pero el espíritu no es algo que puede reflejar en un espejo. Es algo que nosotros no podemos ver. Pero
Solamente a través de la Biblia podemos ver nuestro espíritu. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Que la Biblia es el espejo del espíritu. Por eso, entonces, dentro de la Biblia nunca vamos a poder ver nuestra carne, o sea, nuestro exterior, sino solamente podremos ver nuestro espíritu. Por eso, a través de la Biblia podemos ver a nuestro espíritu y la carne. La carne es algo que solamente podemos ver con este espejo, pues, del mundo. Por eso podemos ver estas dos cosas dentro del hombre, pero podemos ver que lo que es exterior menosprecia a lo que es lo que está en su espíritu, sino que la carne solamente busca las cosas de las carnes, los placeres de las carnes, las cosas que son de la carne. Pero entonces vendrá un día que la carne dejará esta tierra, entonces volverá al tierra de la tierra. Pero entonces, ¿quién será en que asumirá las consecuencias de sus acciones, de ese pecado de Adán? Entonces será su espíritu. Nuestra carne hay momentos en el cual odia y difama a otras personas, pero nuestro espíritu es quien tomará la responsabilidad de todos estos odios de las otras personas. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? El odiar a alguien es el matar a estas personas. Pero entonces cuando dice estas personas, cuando serán juzgadas, entonces estas personas serán juzgadas a través de sus acciones y entrará al infierno, a este fuego, como nos dice en Mateo 5, desde el 21 hasta el 22. Pero entonces, ¿quién tomará esta responsabilidad de esta carne, de las acciones de esta carne? Es el Espíritu. Por eso el Espíritu es aquel quien tomará todas las responsabilidades de la carne. Por eso el mentir, el pecar, el insultar y todas las cosas que ha prometido delante de Dios, pero y no lo hace. Estas personas que menosprecian a Dios, aquellos que blasfeman el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué los dice en Mateo 12, 32 a 37? Que estas personas el Espíritu tomará la responsabilidad de estas cosas. Que el Espíritu tendrá que tomar las consecuencias por toda la eternidad. Este es el Espíritu. Por eso, ¿qué es lo que nos dice la Biblia a nosotros, Hebreos 9:27? Que todas las cosas que ha habido una vez, tendrán que morir una vez. Y luego, ¿qué dice? Que luego tendrán el juicio. El Espíritu no tiene manera de escapar de ese juicio. Por eso, luego nosotros, a través de esta palabra, yo comencé de aprender la forma de creer en Jesús. ¿Por qué? Porque mi espíritu tendrá que tener esa responsabilidad de las obras de la carne. Pero entonces, no habrá espíritu que pueda escapar de este juicio. No habrá manera de poder escapar de esto. ¿Por qué? Porque mi espíritu tendrá que tomar todas las responsabilidades de la carne. Pero entonces, ¿cómo será que uno puede quitar esa responsabilidad y estas consecuencias del espíritu? ¿Cómo pueden quitar esto? Pero, queridos hermanos, la carne y el espíritu no pueden quitarse, no pueden separarse, sino que si uno muere, uno tendrá que tomar la responsabilidad. Por eso, entonces, el Hijo de Dios, Él murió en la cruz y volvió a resucitar para solucionar ese problema. Pero entonces, nosotros cuando escuchamos acerca de esto, hay muchas personas que dicen, ay, Dios Jesús, que era muy bueno, que era tan tierno, que era tan amable. Ay, la verdad, Él, como lo trataron de matar, ay, Él solamente murió a través de esto. Pero entonces las personas hablan de esto como si Él hubiera muerto, como si Él no tuviera ningún poder. Pero, ¿dónde está ese efecto de la muerte y la resurrección de Jesucristo? El efecto de esto está a través del bautismo, a través de ese bautismo. Pero entonces muchas personas pensarán, ay, el bautismo solamente entrar en el agua y salir del agua. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? A través de mi nombre ustedes bautizarán. En mi nombre bautizarán.
Cuando ustedes entren al agua, entonces ustedes entrarán con el nombre de Jesús, que es el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Por eso ahí nosotros podemos encontrar ese efecto de la muerte y de la resurrección de Jesús. Pero algo muy interesante es que nosotros a partir de ese momento, cuando antes no nos podíamos separar de esta responsabilidad, ahora nosotros al entrar al agua, entonces nosotros ahora al sumergirnos en el agua junto con Jesús, junto con el nombre de Jesús, ¿qué fue lo que enterramos nuestro viejo ser? Lo que era todo de nuestro viejo ser. Por eso Jesús, Él de antemano murió antes de nosotros, y nosotros a través de esa sangre de Jesús, entonces, a través de esta sangre, nosotros podemos dejar todos nuestros pecados que fueron cometidos desde Adán. Todas estas cosas fueron dadas a Jesús. Nosotros a través del bautismo, a través del nombre de Jesús, nosotros podemos ahora vivir junto de Jesús, porque nosotros a partir de este momento, Él ha tomado toda la responsabilidad, todo esto en Él. Por eso, antes de que Jesús nos hubiera dado a nosotros esas diferentes cargas a nosotros, Él, en cambio de esto, Él ha tomado en todas nuestras todas esas dificultades, todos estos problemas. Por eso, ahora nosotros a través del bautismo, nosotros dejamos todo a través de la carne. Nosotros dejamos a todo nuestro viejo ser, como nos dice en Romanos 6. Y luego nosotros al subir del agua, ahora nosotros nacemos nuevamente para poder nosotros ahora unirnos a esa voluntad de Dios. Nosotros anteriormente, ahora, luego de que nosotros nos sumergimos en el agua, ahora nosotros dejamos a todo nuestro ser, todo nuestro viejo ser, en el cual odiaba a Dios, en el cual entraba en contra de Dios, aquellos que todos seguían su propia voluntad, todos fueron dejadas, enterradas en ahora. Y ahora, nosotros como esta carne y este espíritu, esta carne no se podían separar. Entonces solamente seguíamos las cosas de la carne a través de la ley. Pero ahora entonces a través del bautismo, nosotros tenemos ese efecto de la muerte y resurrección de Jesús. Y por eso a partir de ese bautismo nosotros ahora separamos la carne y el espíritu. Y por eso nuestro viejo ser se entierra completamente. Y luego al salir del agua, ahora nosotros volvemos a nacer con esa voluntad que solamente obedece a la voluntad de Dios. Que solamente ahora puede venir delante de Dios. Ahora nos convertimos en herederos, coherederos con Cristo. Ahora nosotros dejamos a un lado, enterramos por completo esa voluntad de la justicia, y ahora volvemos a nacer siguiendo esa justicia que es justa, que es de Dios, y nos convertimos en herederos justos junto con Dios. Por eso, todas enterramos por completo a nuestro viejo ser que sigue todas las injusticias, y ahora nosotros volvemos a nacer junto con Cristo, y ahora solamente dando esa voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Padre, y ahora nosotros obedecemos al Padre, y ahora sí nosotros podemos juzgar a los ángeles. Los ángeles no tienen esa carne y ellos no tienen esa manera de poder enterrar todo lo que es en su viejo ser. Por eso ellos, una vez que caen, ahora serán caídos por toda la eternidad. Pero ahora nosotros somos coherederos juntos con Cristo. Pero ¿qué nos dice en Romanos 8:17? ¿Qué es lo que nos dice? Que ahora nosotros somos coherederos juntos con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Ahora nosotros tenemos esa autoridad de poder juzgar hasta incluso a los ángeles. Y ahora nosotros nos convertimos en herederos justos. Somos herederos de la justicia. Queridos hermanos, los ángeles y los hombres tienen la voluntad, y por lo cual ellos tienen la voluntad de obedecer y la de no obedecer. Por eso, Dios les ordenó a los hombres de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero el hombre usó su voluntad, tiene esas dos voluntades, de hacerla y de la no. Por eso, y a través de su voluntad, para hacer lo que desea, y por eso él pecó.
Por eso, según a través de esa voluntad, Él ahora quiere hacer su naturaleza, esa naturaleza de pecar. Por eso, nos debemos enterrar por completo a nuestro viejo ser para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso, solo así podemos convertirnos en herederos de la justicia, sirviendo solamente a Dios. Por eso, queridos hermanos, espero que todos nosotros, si no somos esos herederos de la justicia, no podemos ser libres del juicio. Por eso aquel que nos ha juzgado, nos juzgará a nosotros. Y por eso así les vengo en el nombre de Jesús, que seamos coherederos junto con Cristo que está en los cielos, centrado en esa diestra del Padre. Oremos en este momento. Oremos para que cada uno de nosotros seamos personas que ese viejo ser sea enterrado por completo, sea enterrado por completo. Por eso, aquel que así que nosotros podemos ver con el espejo, todas esas naturalezas sean enterrados por completo y que solamente nuestro espíritu pueda vivir junto con Cristo. Y les veo en nombre de Jesús que así sea. Confesemos, Señor, hagamos para que nuestro espíritu sea heredero de la justicia. Vamos a decir todos juntos: Señor, hazme heredero de la justicia. Vamos a orar todos juntos.